Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Jorge Calderón y en los siguientes minutos voy a tocar el tema de prediabetes, diagnóstico y tratamiento. La agenda, la agenda que voy a tocar con ustedes es la siguiente, que es la prediabetes en el mundo y en el Perú, quiénes tienen más riesgo de diabetes, cómo puedo prevenirla, cuál es el cuadro clínico de una prediabetes, cómo puedo hacer la prevención y finalmente mis conclusiones. Empecemos con qué es la prediabetes. La prediabetes es una alteración de la glucosa en ayunas, alteración de la tolerancia a la glucosa y o alteraciones de los valores de hemoglobina glicosilada. En múltiples estudios se ha demostrado que la prediabetes tiene una relación causa-efecto con enfermedades cardiovasculares y también con una mortalidad por todas las causas. Si uno quiere hacer el diagnóstico de diabetes con glucosa en ayunas, se puede determinar que la glucosa en ayunas está entre 100 y 125. Si yo quiero hacer la evaluación de la glucosa a las 2 horas con una prueba de tolerancia, entonces a las 2 horas la glucosa entre 140 y 199 da diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Y a las 2, cuando tengo una prueba de hemoglobina glicosilada estandarizada y el valor está entre 5.7 y 6.4, también es diagnóstico de prediabetes. Entonces, puedo tener prediabetes si es que el paciente tiene glucosa elevada en ayunas, intolerancia a la glucosa o alteraciones en la hemoglobina glicosilada. Si es que tengo, recuerden que si tenemos una glucosa elevada, debo repetirla para confirmarla al siguiente día. Prediabetes es una condición entonces asociada a enfermedad cardiovascular. Prediabetes también está asociada a inactividad física, a obesidad, principalmente abdominal o visceral, a dislipidemia, triglicéridos altos y a HDL bajo, y también a hipertensión arterial. ¿Cuáles son los datos mundiales y nacionales sobre prediabetes? Lo que se ha encontrado en las regiones, según el Atlas del 2019 de IDF, encuentra algunas regiones, sobre todo Norteamérica, que tiene prevalencias de prediabetes por encima del 14%. La región SACA, Suramérica y Centroamérica, encuentra que la prevalencia de prediabetes está entre 8 y 10%, que eso también corresponde a la mayoría de países del África y de Australia. Eh, ¿Cómo está la prevalencia de prediabetes o tolerancia alterada a la glucosa en nuestra región en el 2019? En 9.7%. En el 2030 vamos a tener 10.3% y en el 2045 10.7%. En millones de personas significa que vamos a subir de 33 millones de personas con intolerancia o tolerancia normal a la glucosa a 48 millones. La cantidad de adultos entre 20 y 79 años con tolerancia normal a la glucosa, de acuerdo a la categorización según el Banco Mundial, es que en los países de ingresos bajos, como Perú, vamos a tener una prevalencia en el 2019 de 8.3%, con una cantidad de personas de 30 millones, y el 2030 va a subir 8.8 y el 2045 9.8. En el 2045 va a haber 75 millones de personas con prediabetes. La prevalencia de la tolerancia normal a la glucosa en los adultos, según la edad, también varía. Es baja entre los jóvenes de 20 a 24 años, menos del 4%. A partir de los 45 años se supera el 8%. En los 60 años, tanto en hombres como en mujeres, se llega al 12%. Y el pico máximo es en los 75 a 79 años, donde las mujeres tienen 14% y los hombres tienen 15%. Entonces, a partir de los 45, la prevalencia de prediabetes se incrementa de manera significativa. En Perú, el estudio Perú encontró que a nivel nacional la diabetes es 7%, en la costa 8.4%, en Lima 8.4%, la costa 8.2%, la sierra 4.5% y las selvas 3.5%. Evaluando la glucosa en ayunas entre 100 y 125, encontró una prevalencia de prediabetes de 22.4%. También el estudio Perú Migrant, que evaluó cerca de 1.000 personas, en zona rural encontró 2.1%, en la zona migrante 4.1% y en zona urbana 17.3%, que, que no coincide con el 26% de prediabetes en la costa en el estudio Perú
y los valores de cierre de selva entre 17 y 14% respectivamente. ¿Es importante la prediabetes? Sí, porque la prediabetes es un paso para la diabetes que tiene múltiples complicaciones al ojo, al riñón, al cerebro, al corazón, a los nervios y al pie. Entonces, el prediabetes es el paso previo para que dé la diabetes y de todas las complicaciones. ¿Cómo podemos detectar qué pacientes tienen mayor riesgo de diabetes y por ende pueden estar sospechosos de prediabetes? Pues tenemos que ver factores medioambientales, ¿no? Principalmente la urbanización y la migración. Para eso vamos a evaluar algunos estudios y también vamos a evaluar el sedentarismo y cómo se impacta en los pacientes para la aparición de diabetes. Este es un, este es un estudio que se llama el Perú Migrant, en el cual se evalúa la prevalencia de diabetes en un estudio cohortes y lo estudia en población de Ayacucho, en el pueblo de San José de Sexe, que está al norte de Ayacucho, y evalúa también una población en el distrito de San Juan Miraflores en Lima, que está casi al sur de Lima, y evalúa a los migrantes de Ayacucho y también evalúa a la población limeña que siempre ha vivido acá, que es población urbana, y detecta cómo es la diabetes en la población de San José de Sexe, en la población migrante y en la población urbana de San Juan de Miraflores. Lo que se encontró después de 7 años de seguimiento es que los pacientes que vivían en zona rural tenían bajo riesgo de diabetes y los que tenían una migración de más de 30 años tenían 2.7 más veces de diabetes en relación a los que siempre vivían en zona urbana que tenían un riesgo de 3.8 veces. Y también se encontró algo de interesante, que aquellos que habían tenido su primera migración mayores de 14, a una edad mayor de 14 años tenían 1.4 veces más riesgo de hacer diabetes. ¿Qué otros estilos de vida están asociados a la diabetes? Acá tenemos que ver el sedentarismo, los hábitos alimenticios, sobre todo la comida chatarra, el consumo de carnes, el consumo excesivo de carbohidratos y el uso del tabaco. En Perú hay un estudio que evalúa el consumo de televisión y la prevalencia de obesidad. Y lo que se encontró, por ejemplo, acá, las mujeres que siempre veían o veían casi todos los días televisión, tenían un riesgo de obesidad de 3 veces más que aquellas que nunca veían televisión. Y cuando hacía el modelo ajustado, el riesgo de obesidad era de 2.6 en relación a nunca de 1. En relación a la dieta, lo que se encontró es que aquellos pacientes que tenían una dieta no saludable y que tenían además obesidad, tenían y que estaban en el quintil más alto de dieta no saludable, por ejemplo, carnes rojas, el consumo de comida chatarra, el consumo de excesiva cantidad de carbohidratos, tenían 11 puntos, los que tenían obesidad tenían 11.2 veces mayor riesgo de ser diabetes en relación a los que tenían el quintil 1, que los obesos tenían 5.7 más riesgo de hacer diabetes. Eh, lo que también se encontró es que los pacientes que tenían una dieta prudente con ensaladas, aquellos que consumían frutas todos los días, tenían menor riesgo de hacer diabetes. Y los que tenían el quintil superior más alto, este consumo de alimentos, tenían un menor riesgo de hacer diabetes. Tenían 0.8, tiene un factor de protección de hacer diabetes. En cambio, los que tenían un score de alimentación del oeste con comida chatarra, en el análisis multivariable, en el quintil superior tenían 1.59 más veces riesgo de hacer diabetes en comparación al quintil 1, ¿no? Entonces, el consumo elevado de carnes rojas, de comida chatarra y el consumo elevado de carbohidratos procesados dan mayor riesgo de diabetes. ¿Qué pasa con el consumo de bebidas azucaradas, en especial gaseosas? Todo lo que tenga que ver con bebidas azucaradas, en base a la frecuencia del consumo, tiene a mayor frecuencia de consumo, mayor su riesgo.
Fíjense cómo las personas que toman gaseosa una vez al mes, una o 4 veces por mes, 2 a 6 veces por semana, a aquellos que tienen más de una vez por día, los que tienen el consumo de todo tipo de bebidas azucaradas o gaseosas tienen 1.8 más veces riesgo de hacer diabetes, en comparación a los que consumen menos de una por mes, que su riesgo es bajo. Si hablamos solo de gaseosas, el riesgo es 1.87 y si hablamos de frugos, por ejemplo, el riesgo es 2, ¿no? O sea, incluso el frugo tendría mayor riesgo de la gaseosa para desarrollar diabetes siempre y cuando este se consuma más de una vez por día. Lo recomendable acá sería que se consuma una vez al mes, por ejemplo, que sería más o menos saludable. ¿Qué hay en relación del consumo de cigarro de manera activa y el riesgo de diabetes? Estamos hablando de un consumo de cigarros más de 5 cigarros por día. Ya hay múltiples estudios que han demostrado que el consumo de tabaco tiene un riesgo de más o menos de, de 1.4 más veces de riesgo. Y se ha demostrado que el consumo de tabaco altera la resistencia a la insulina. ¿Qué hay sobre otros factores asociados al antecedente familiar de diabetes o a la hiperglicemia, la glucosa más de 100, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad abdominal, la etnia, la edad, la dislipidemia, la hipertensión? Pues vamos a ver estos factores cómo se comportan para elevar el riesgo de diabetes. Empecemos con la historia familiar. Este es el estudio Framingham, donde se evalúa cuál es el riesgo de transmisión de padre e hijo para la diabetes. Entonces, si la mamá tiene diabetes, para que el hijo herede la diabetes, tiene un riesgo de 3.4 más veces. Igual, si el papá es diabético, solo el papá es diabético, tiene 3.5 más veces de ser diabético. Pero si ambos son diabéticos, el riesgo se suma, tiene 6 veces mayor riesgo de diabetes. Entonces, el hecho de tener padre, madre o los dos te da mayor riesgo de diabetes. Si el papá y la mamá son diabéticos, ya están el riesgo 6 veces, ¿no? ¿Qué sobre el sobrepeso, la hipertensión y el síndrome metabólico? Pues eh, este estudio es interesante, sobre todo el de Wang y colaboradores, en el cual evalúa el síndrome metabólico en base a diferentes criterios, OMS, el AIDS, IDF, el ATP3. Según los diferentes criterios, el riesgo de diabetes está entre 1.8 a 2.3 o 2.9 más veces de ser diabetes. Entonces, ya sea el ATP3, ya sea el criterio IDF, el criterio de AIDS o el criterio de OMS para el síndrome metabólico da por lo menos el doble de riesgo para hacer diabetes. ¿Qué hay en relación a los componentes del síndrome metabólico para la incidencia de diabetes? El síndrome metabólico te da 4 veces mayor riesgo de diabetes, la obesidad 2.5, el triglicérido mayor de 150 duplica el riesgo de diabetes, el HDL bajo también duplica, la glucosa por encima de 100 te incrementa el riesgo de diabetes hasta en 18 veces. Otros estudios te dicen que el síndrome metabólico te eleva el riesgo de diabetes hasta 7 veces, la cintura mayor de 102 te incrementa el riesgo 3.8 veces, los triglicéridos elevados 2.5 veces, el HDL bajo 3.4 veces, la glucosa en ayunas 5.9 veces y la presión arterial mayor de 130/85 3.6. Entonces, ambos estudios muestran que el síndrome metabólico solo o los diferentes componentes del síndrome metabólico te incrementan el riesgo de diabetes. Otros factores relacionados a la persona está la historia, la enfermedad cardiovascular, los antecedentes obstétricos, por ejemplo, diabetes gestacional, antecedentes de niños macrosómicos, antecedentes de bajo peso en serio, prematuros. Y este es un estudio que evalúa la incidencia acumulada de diabetes según la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Fíjense que un seguimiento a 6 años, los pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3 tienen 20%
más de 20% de diabetes, en comparación a aquellos que tienen insuficiencia cardíaca clase funcional 1, que están alrededor del 12%. Entonces, casi el paciente que tiene insuficiencia cardíaca clase funcional 3 casi tiene el doble de riesgo de hacer diabetes en un seguimiento a 6 años. ¿Qué hay en relación al embarazo? Ya hay varios metaanálisis que han demostrado, por ejemplo, que las mujeres que han tenido diabetes gestacional que no son blancas tienen 15 veces más riesgo de hacer diabetes en comparación a los controles. Y dependiendo del seguimiento, si es de 1 a 5 años, el riesgo de hacer diabetes hasta 5 años es 9 veces, entre 5 a 10 años el riesgo se incrementa a 12 veces, y si el seguimiento es mayor de 10 años, el riesgo de diabetes es hasta 16 veces, ¿no? ¿Qué hay sobre algunos otros factores como acantosis, ovario poliquístico, estenosis hepática, sueño y hiperglicemia, que han demostrado que tener la presencia de estas enfermedades te incrementa el riesgo de diabetes? El nivel de educación también está asociado y el nivel de pobreza también, ¿no? Sobre algunas cosas sobre acantosis nigricans, que es la hiperpigmentación que se ve en el dorso del cuello, que puede ser leve o puede ser moderada e incluso severa. Fíjense, en este paciente solamente está hiperpigmentado el dorso, en cambio en esta paciente la hiperpigmentación llega hasta la parte anterior. Es una hiperpigmentación leve, una acantosis leve, y es una, si estuviera hasta este lado sería una acantosis moderada, pero esta es ya una acantosis severa porque llega hasta la cara anterior. Los pacientes normales pueden tener hasta el 10% de acantosis. Los prediabéticos, evaluados por una prueba de tolerancia a la glucosa, hasta el 30% tienen prediabetes. O sea, el 30% de los prediabéticos tienen acantosis. Y aquellos pacientes que están empezando su glucosa, se les detecta con una prueba de tolerancia a la glucosa, el 50% de ellos tienen diabetes. Entonces, los pacientes con acantosis tienen también mayor riesgo de hacer diabetes. ¿Qué hay sobre algunos factores asociados a la diabetes? Sobre todo la edad. Fíjense que cuando uno pasa a los 45 años, el riesgo de diabetes se triplica. O cuando los pacientes tienen más de 65 años, también el riesgo se incrementa de manera significativa. El riesgo de diabetes es similar entre hombres y mujeres, y también se ha demostrado que el riesgo de diabetes es mayor en algunas razas, sobre todo la raza negra y la raza hispana, que tienen una prevalencia de diabetes entre 20 y 21% versus la raza blanca, que tiene 11%. Entonces, la prevalencia de, la prevalencia de diabetes en la raza hispana, negra y asiática es mayor que en la raza blanca. Es algo interesante. Otra cosa interesante, de acuerdo a un seguimiento de la prevalencia de diabetes desde el año 1988 hasta el 2012, muestra que la diabetes se incrementa de manera sostenida en el tiempo. En todos los grupos etarios sube, ya sea entre el 20 y 65 años, en el tiempo suben la prevalencia de diabetes. Sube tanto en hombres como en mujeres y están entre el 13 y 11%. Suben en todas las razas, pero suben más en los hispanos, que llegan hasta el 20.8%. Y la diabetes se ha demostrado que es más frecuente en aquellos pacientes que tienen un nivel educativo menor a high school, en comparación a aquellos que tienen nivel universitario, que está en el año 2012 entre 18 versus 9%, ¿no? Y los más pobres tienen mayor frecuencia de diabetes que los más ricos. Eso en 17% versus 8%, ¿no? Entonces, el nivel de pobreza también está asociado a diabetes. En relación al ovario poliquístico, también se han hecho estudios de seguimiento prospectivo en el cual el síndrome del ovario poliquístico te da hasta 2.2 veces riesgo de diabetes. Y en estudios de cohortes retrospectivos
te da un consolidado de 3.2 veces riesgo de diabetes. El consolidado total es 3, el síndrome de ovario poliquístico, cuando la mujer ya está posmenopáusica, muestra que aquellas que han tenido ovario poliquístico tienen hasta 3 veces más riesgo de hacer diabetes que aquellas mujeres que no han tenido síndrome de ovario poliquístico. En relación a la fisiopatología, uno puede ver, por ejemplo, que la prediabetes es un paso previo a la diabetes y a las complicaciones microvasculares. También se ha demostrado que en la prediabetes la glucosa en ayunas se puede elevar. Podemos encontrarla más de 100. Y eso pasa a unos 5 a 3 años antes de que aparezca la diabetes. Un punto clave es que la glucosa postprandial se eleva, la resistencia a la insulina se eleva, la secreción de insulina se eleva unos 5 años antes. Entonces, 5 años antes tenemos hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, glucosa elevada, glucosa en ayunas elevada, menor de 126 todavía, y glucosa postprandial también elevada. Si uno evalúa la glucosa en ayunas y la glucosa a las 2 horas y el tiempo antes del diagnóstico de diabetes, la glucosa en ayunas se incrementa unos 4 años antes. Puede ser glucosas por encima de 100 versus los controles. En fin, los controles se mantienen normales. Y la glucosa postprandial también se incrementa unos 6 años antes. Podemos detectar entonces pacientes con prediabetes entre 5 o 6 años antes de que aparezca la enfermedad. ¿Cómo es el cuadro clínico de la prediabetes? Pues es un cuadro clínico oligosintomático, son pacientes mayores de 45 años, sedentarios, son hijos de diabéticos, tienen sobrepeso, obesidad, hipertensión, tienen un patrón de alimentación inadecuado al estilo rico en carbohidratos, rico en carnes rojas, y pueden tener presencia de acanthosis segregans. Entonces, ¿puedo hacer la búsqueda de pacientes con prediabetes? Claro que sí. Entonces, lo que tengo que ver es pacientes que tengan sospecha de diabetes referidos o no referidos que van a la consulta, o pacientes con factores de riesgo. Y tengo que preguntar si tienen síntomas clásicos de diabetes. Si tienen síntomas, hago una glucosa en ayunas. Y si no, entonces hago una glucosa en sangre venosa y evalúo. Otra forma sencilla de evaluar el riesgo de prediabetes y de diabetes, el riesgo de hacer diabetes, es el test de Fine-Risk, que evalúa 8 variables: la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la actividad física, el consumo de verduras y frutas, la presencia de hipertensión, la glucosa elevada y si es que tiene familia con diabetes. Esto no puede hacerse de forma física con un test impreso o también lo puedo hacer por vía virtual. Entonces, acá pueden bajarse este aplicativo que se llama Diabetes Risk y una vez que lo instalen pueden empezar y colocar cómo está la edad del paciente, cómo está el índice de masa corporal, cómo está la cintura, si tiene o no, eh, familiares con diabetes, si tiene hipertensión, glucosa alta. Entonces, cada uno va a dar un puntaje, cada pregunta da un puntaje. Y cuando el puntaje es mayor de 12, se ha demostrado que tiene una sensibilidad y especificidad del 81 y 50% respectivamente, el valor predictivo positivo y negativo de 52 y 79%. Entonces, en población peruana, el test de Fine Risk con un puntaje mayor de 12 te detecta hasta el 81%, pero tiene una sensibilidad del 50%. ¿No? Entonces, si yo tengo mis pacientes en comunidad, yo puedo aplicarles el cuestionario Fine Risk y puedo clasificarlos en bajo riesgo, si es que tienen menos de 7 puntos, son delegados, activos, no tienen familia con diabetes, su glucosa está menos de 100, entonces no tienen factores de riesgo, son activos, comen saludable, entonces lo puedo evaluar en un par de años, no hay ningún problema. Ahora, si es que el paciente tiene 7 a 14 puntos, tiene un riesgo moderado. Entonces, son pacientes ya sedentarios, pueden tener familia con diabetes, pueden tener glucosa elevada, y lo que acá se indica, pueden tener sobrepeso, obesidad, y lo que acá indicamos son cambios de estilos de vida y manejo de factores de riesgo cardiovascular. Acá se da terapia personalizada y también grupal.
Ahora, si el paciente tiene un puntaje mayor de 15, entonces tiene un riesgo alto. Lo que tengo que hacer es una glucosa en vena o capilar. Y si está normal, igual, como tiene factores de riesgo, le hago intervención con cambios de estilos de vida y manejo farmacológico. Ahora, si la glucosa en ayunas es anormal, debo hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Y si la prueba de tolerancia sale normal o prediabetes, y como tiene factores de riesgo, lo intervengo con cambios de estilo de vida. Y si la prueba de tolerancia sale diabetes, pues entonces debo verlo en el hospital para darle tratamiento. Ya hemos visto los criterios diagnósticos de diabetes. Hemos visto que en ayunas una glucosa entre 100 y 125, a las 2 horas en una prueba de tolerancia a la glucosa es entre 140 y 199, y con hemoglobina glicosilada es de 5.7 a 6.4. Entonces, si tenemos valores normales, debemos repetirlos. Y lo que tengo que estar entrenado es cómo identificar un paciente de riesgo. ¿Quién es el paciente de riesgo para, para prediabetes? Y es un reto porque tengo que evaluar cómo es su actividad física, si tiene familia o no. Y algo que es importante son las variables antropométricas, que son sencillos de obtener, y el peso, la talla, la evaluación de cintura, medir el perímetro del cuello, por ejemplo, son métodos sencillos que permiten identificar pacientes en mayor riesgo de prediabetes. ¿Cómo hago la prevención de la prediabetes? Si tengo un paciente con prediabetes, ¿cómo voy a prevenir la diabetes? Hay un estudio que es muy interesante que demuestra el efecto de la dieta y el ejercicio o la metformina en la prevención de diabetes en pacientes prediabéticos que tengan intolerancia a la glucosa o que tengan glucosa elevada en ayunas y que no tengan diabetes. Y lo que se ha encontrado es que a un seguimiento de 4 años, la metformina baja la incidencia de diabetes en 31% y los estilos de vida bajan en 58%. Pero para hacer cambios de estilo de vida tengo que bajar de peso 10%. Además, tiene que ser una dieta saludable, nada de estar comiendo frituras, chancho, marisco, violencia. Y si ya está mejor, entonces tenemos que si ya está mejor el paciente, yo le puedo dar metformina, que con eso me baja la prevalencia de diabetes a 4 años 71%, o le puedo dar cambios de estilos de vida. Y los cambios de estilo de vida es que haga actividad física 150 minutos por día y que haga una dieta saludable. Significa que debe consumir carnes blancas, pollo, pescado, pavo, queso, leche, huevo, muchas verduras, todos los días verduras, frutas, de tal forma que su glucosa no se incremente. El hacer los cambios de estilo de vida puede resultar mucho más costoso que usar metformina. Por eso, los pacientes que tienen mayor riesgo de diabetes deben usar metformina para la prevención de esta misma enfermedad. Hay otros medicamentos, como por ejemplo acarbosa, que ha demostrado que disminuye la prevalencia de diabetes en 25%. El problema es que acarbosa da múltiples eventos adversos, sobre todo gastrointestinales, náuseas, vómitos, meteorismo, que no hacen muy sostenible el usar este producto. Es mejor usar metformina, ya que metformina ha demostrado que reduce la incidencia de diabetes hasta en un 30% según el DPP. Y acarbosa baja la diabetes en 25%. ¿No? Entonces, la recomendación para el uso de prevención de la diabetes es que se debe implementar un programa estructurado de modificación de estilos de vida que incluya y que tenga una meta, la pérdida de peso moderada, que es más o menos perder 10% a una tasa de 1 kilo por mes, y también hacer actividad física regular, que se recomienda 30 minutos cada día y puede descansar un día, ¿no? Y también lo que se ha demostrado es que en individuos con prediabetes que tengan hemoglobina glicosilada mayor de 6 se puede iniciar terapia farmacológica, sobre todo con metformina, ¿no? Que es el resultado efectivo para disminuir el riesgo de diabetes. Finalmente, debo decir que la prediabetes es una condición que precede a la diabetes, es la antesala, es como que me voy a jugar mi repechaje para ir al mundial. El partido de repechaje es la prediabetes.
Y según datos de la Federación Internacional de Diabetes y el Atlas, la prevalencia de prediabetes en el Perú es entre 8 y 10%. Algunos estudios, como el Perú Migram, muestran 12-14%. Y otros, como el estudio del Perú DIAP, encuentra hasta 22%. El cuadro clínico de un paciente con prediabetes es un paciente que tiene sobrepeso, obesidad abdominal, hipertensión, es sedentario, tiene hiperglicemia, tiene un patrón de alimentación alterado, inadecuado, es sedentario y o puede tener acantosis nígricas. Y nosotros tenemos que usar la herramienta del FindRisk para testear a todo paciente que vaya a la consulta, puesto que si yo testeo y encuentro pacientes en riesgo, yo voy a poder intervenirlos, prevenirlos y darles tratamiento adecuado. Y finalmente termino con que el mejor tratamiento para la prediabetes y la diabetes es la prevención. Y este, eh, lo mejor que puedo hacer es que tenga una alimentación saludable, un consumo de alimentos tipo grano, que no se coma fritura, chancho, marisco, menudencia, y que se haga actividad física 30 a 40 minutos cada día. Porque el mejor tratamiento de la diabetes es prevenir. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Los veré en una siguiente sesión donde veamos cómo es que se aplica el test del FindRisk y cómo es que lo voy a evaluar. Y recordarles también que deben aplicar este test porque es parte de sus tareas y de su formación. ¿Listo? Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.